Hola, bueno, muchas gracias a quien está aquí presente. Estamos muy contentos de estar en este foro tan increíble como el Teatro Carlos Lazo. También estamos muy agradecidas de estar aquí con nuestro querido David Barragán, de esta gran oficina llamada Al Borde. Estamos aquí un poco porque Estudio RX de la mano de Holcim son las instancias que nos ayudaron a invitar a David, y además pues muy agradecidas porque sabemos que no aceptan fácilmente estas invitaciones. Entonces, que pues pueda acompañarnos es un gran honor. No sé si quieras agregar algo antes de leer un poco sobre David. Un gran honor y además un lujo, porque en los momentos que estamos viviendo ahora en esta ciudad, en esta época de reconstrucción, de ser fundamentalmente creativos con los pocos recursos que tenemos a la mano y en realmente poder impactar desde nuestra disciplina y en todos los ámbitos, no solamente porque tengamos recursos o tengamos un despacho en un momento dado. Creo que lo que David va a mostrar en el trabajo de Al Borde es un gran ejemplo de cómo sí se puede hacer mucho con poco. Entonces, para toda la facultad, para los que tienen la posibilidad de escucharlo el día de hoy, y ojalá lo puedan después difundir entre sus compañeros, pues escúchenlo con mucha atención y de verdad aprendan la esencia de lo que se va a mostrar en unos momentos más adelante. Yo traté de hacer una reseña rápida del histórico de Al Borde, y después de mucho escribir me di cuenta que había un resumen fantástico y que solo tenía que leerlo porque de muy buena manera retrata lo que ellos son. Entonces voy a citarlo de manera literal. Al Borde es un modo de vida. Y creo que, bueno, para todos los que estudiamos y somos arquitectos hay algo muy poderoso y con lo que nos sentimos muy identificados, ¿no? Inicia sin querer queriendo en mayo del 2007, tiene su base de operaciones a 2.800 metros de altura en Quito, Ecuador. Los responsables de esta idea son Pascual Gangotena, David Barragán, María Luisa Borja y Esteban Benavides. Abordan la disciplina desde todas sus complejidades y encuentran, y esto me parece fundamental, en las grietas del sistema un espacio para operar. Se misturan sin pudor, son resilientes por naturaleza y renuentes a los dogmas. Su pensamiento se ha construido en el diario hacer con las manos, lejos de la teoría y muy apegados a la realidad local. Sus proyectos siempre buscan potenciar el desarrollo local y tienen un alto componente de innovación social. Para mí es muy importante decir esto y haber leído esto, porque hay un tema que me parece fundamental. Al día de hoy, las prácticas arquitectónicas, desgraciadamente, siempre tienen que estar en un lugar o en otro. Siempre es, o somos sociales o somos imperialistas, o somos, tenemos sensibilidad ante el contexto o nos vale gorro el contexto. Siempre existe, tienes que estar en un lugar o en otro. Esto nos ha llevado a que las prácticas actuales de arquitectura en el ámbito social pues se han diluido. De repente eres muy social, trabajas muy cerca con la comunidad, tienes prácticas interesantes, sin embargo, pues llega un momento donde hasta parecemos antropólogos, dejamos de ser arquitectos, el lugar que nos corresponde abordar y las prácticas donde tenemos que trabajar. En ese lugar creo que Al Borde ha hecho un trabajo importantísimo, porque a pesar de sí ser, de estar en la búsqueda de lo local, del reconocimiento del sitio, de un respeto profundo por el contexto, de un trabajo poco común, muy vinculado a la comunidad, ellos siempre con su ojo sagaz, inteligente y muy audaz se ven y están y son presentes, y sus espacios son
inteligentes, con pocos recursos, sin embargo, grandiosos, y con una inteligencia que ojalá, pues, todos trabajamos, ¿no? Entonces, sin más, no voy a quitar más tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación a Gabriela y Loreta. Venir a México y a Ciudad de México siempre es interesante para nosotros. Es un cambio de escala como muy radical y la cantidad de información, de cosas que pasan en una ciudad tan grande, siempre a uno lo termina llenando y termina siendo siempre un descubrimiento. Más nos interesa cuando estamos ir entendiendo cosas y entendiendo de todos lados. Y es un gusto estar aquí en su escuela. Gracias por la invitación. Primero que nada, presentar al equipo. Nosotros somos 4: Pascual Gangotena, Esteban Benavides, María Luisa Borja y quien les habla, David Barragán. Siempre empezamos mostrando esto porque normalmente las obras de arquitectura se ven los edificios y no se ve la gente que está atrás. Los 4 socios somos los que nos hemos inventado esta manera de hacer las cosas. Y hoy he decidido mostrarles un poco esto, porque en las escuelas de arquitectura nos enseñan la parte de la disciplina, pero después ya pasan los 5 años, el tiempo nos queda ser corto, la universidad no tiene que enseñarse todo y enfrentarse a la vida, a la realidad es donde está la complejidad. Entonces, más que contarles los proyectos desde la parte de arquitectura, de grandes planos, casi no traigo planos, quiero contarles qué pasa atrás, cómo pensamos nosotros y cómo cada oportunidad que se nos aparece la tratamos de multiplicar para lograr mayor impacto. En ese sentido voy a comenzar con este proyecto que es un pequeño prototipo de vivienda. A nosotros un año antes que ustedes nos agarró un sismo. Ustedes ya saben exactamente dónde están, nosotros estamos más abajito, donde están los puntitos rojos. Y es fuerte esa cuestión de saber que estamos en un terreno altamente vulnerable, que nos puede pasar todo y al que nunca le queremos aceptar y siempre construimos con la mayor informalidad del mundo. Y después nos pasan estas cosas, ¿no es cierto? La informalidad es algo drástico en nuestras sociedades. Quito, el 60% de la ciudad es construida de manera informal, lo que hace que nuestra vulnerabilidad sea fuertísima en el momento que tengamos un sismo muy fuerte. Porque pasa esto, y esto no es ninguna novedad para ninguno de nosotros, lo vemos todo el tiempo cada que hay una catástrofe en nuestro territorio, porque una vez que pasa el sismo nos volvemos a olvidar y seguimos construyendo la normalidad. El sismo fue en el 2016, de 7.8 en la costa de Ecuador, y las cifras son brutales para un país de 15 millones de habitantes, 42.000 edificios afectados, y que 16.000 tengan que medio recuperables y 12.000 y más tengan que ser votados, es la cosa como proceso económico y lo que genera eso dentro de la sociedad y del individuo en sí. Este es el primer estado de emergencia. Ustedes están ya muy familiarizados también, por ejemplo, que tuvieron hace muy poco. Hay que sobrevivir a como de lugar. Después vendrá la ayuda de toda la cooperación internacional generando estas cuadrículas de carpas tratando de en algo contener. Estos campamentos supone son muy temporales, pero lamentablemente no son tan temporales. Y es un poco esto, ahí está el epicentro y cómo fue afectando, y nosotros nos poníamos a pensar como arquitectos si podíamos hacer o no podíamos hacer algo, porque ante una catástrofe tan grande, en realidad es una operación que tiene que cubrir el Estado porque es su responsabilidad, pero como individuo tampoco puede ser tan inhumano de no tratar de entender qué puedes hacer desde tu espacio, que es desde la arquitectura en nuestro caso. Y comenzamos a pensar que claro, no podíamos hacer nada porque la reconstrucción es un gran negocio que se cierra entre el Estado y pocas constructoras. Entonces dijimos ya, en las ciudades no podemos hacer nada, pero sí podríamos hacer en las zonas rurales, porque en las ciudades está el negocio, en los centros urbanos está el gran negocio, y en las zonas rurales no. A nadie, no hay ningún constructor que le interese hacer una casa en la nada y otra a 20 kilómetros luego. Decíamos, por ahí podríamos entender. Pero como nosotros trabajamos procesos de participación y desarrollo local, no tenía sentido generar un prototipo que simplemente sea estándar y colonice las zonas rurales, sino que buscábamos cómo podíamos responder
con la misma lógica de participación, pero de manera mucho más rápida. Entonces, en ese inicio andábamos viendo un híbrido que podríamos prefabricar la estructura y que después cada quien lo rellene como sea. Pero nos enfrentamos siempre a lo mismo. Para estas cosas no hay presupuestos de investigación, no se financia, las facultades tampoco llegan a desarrollar proyectos que puedan ser construidos. Entonces, justo Hábitat 3 en octubre y el sismo fue en abril. Entonces era una oportunidad perfecta para ver cómo a través de un evento tan grande podríamos catapultar algunos de los intereses que nosotros teníamos. Y así es como llegó el pabellón alemán. Porque somos una sociedad bastante desorganizada, como ustedes, uno se siente como en casa. Es así, no nos vamos a engañar, las cosas son así, no somos suizos. Sigue este evento, Quito lo gana con muchos años de anticipación. Las decisiones se tomaron a último momento, los pabellones nacionales no pudieron salir a concurso en sus países, así que los países tuvieron que negociar localmente qué producir. Y nosotros ganamos el de los alemanes. Ganamos con un proyecto el doble de caro del segundo puesto. Y ganamos porque nosotros no estábamos vendiendo un pabellón, estábamos vendiendo una filosofía y una manera de ver las cosas. Entonces, el pabellón alemán era un stock de materiales, básicamente, que nosotros los amontonábamos de una manera que tenga un orden que pueda servir para el evento, para el gran evento que dura 6 días, y también pueda servir como todo el material que estábamos de base para construir el primer prototipo. Y también, como les vendimos a los alemanes que su pabellón es sostenible desde el inicio con una segunda vida pensada, también ellos pagaron el desarrollo del prototipo final. Este es el nivel de detalles que íbamos buscando porque tratábamos de entender que estos piezas no sirvan, las varillas, los tornillos, todo va a servir luego. La tarima es hecha con los mismos techos que después usaremos de la parte de reciclaje. Y felices todos, Hábitat 3, 6 días, la gente como loca, 45.000 personas en una pequeña ciudad. Me parecía Londres o Nueva York, y el pabellón funciona, pero tiene que funcionar porque eso es clave. Y después, de las cosas más tristes, uno se da cuenta que en realidad teníamos que pensar un poco más, y si tuviéramos algún reglamento políticamente más fuerte, quizá hubiéramos presionado para que hubiera una política de segundas vidas. 3 días después, esto es todo el lugar donde se montó Hábitat 3, un mega basurero de todos los pabellones de todos los países, universidades, ONGs, instituciones, municipios y toda la... Y esta es la basura de nuestro pabellón, una pequeña fundita, porque el resto se embodegaba y se iba para la siguiente fase. Iniciamos así, con esta idea, pero obviamente en el momento que ya lo podemos llevar a desarrollo final, ya teníamos el presupuesto, el proceso va cambiando y comienza ya a modelarse mucho más directamente. Teníamos hasta prefabricado de concreto, ligero, porque igual tratábamos de entender cómo podíamos asegurar la estructura, que es lo más delicado para cualquier zona rural o para cualquier parte de la ciudad, pero en este caso si vamos a prefabricar, la estructura es lo más delicado porque los hormigones no se hacen con el agua potable, sino aguas que vienen de las acequias, de los ríos. Entonces hay una cantidad de problemas en cómo la construcción no es tecnificada y que hace que todo se vaya al piso. Y comenzamos a pensar que podíamos hacer un primer prototipo de 35 metros, después se podía duplicar, o ir en 2 pisos y podían pasar miles de cosas. Y trabajamos con esta familia, que eran un par de abuelitos, que estaban en medio de la nada, y dijimos cómo podíamos hacer el proyecto más grande. Y una cosa que nos interesa de trabajar con alumnos y de dar clases en las universidades es que nos permite una capacidad de multiplicación. Nosotros no nos vemos como una multinacional que quiere tener 200 personas trabajando, sino más bien nos vemos como una organización terrorista, en el buen sentido de la palabra, pensando como en células de producción. Porque las células de producción son las que nos dan a cada uno independencia, pero a la vez nos permite sumarnos cuando necesitamos. Entonces invitamos al sindicato de arquitectura, que llevaron todos los talleres y metieron a los alumnos a construir, y este es el prototipo final que se construye, que es mucho más grande, pues son 100 metros, porque la familia, toda la familia, hijos, sobrinos y todos estos abuelos, decidieron hacer la casa más grande porque era el punto al que ya todos podían de nuevo volver. Este es el original de los alemanes, y esas son unas versiones mucho más locales que seguíamos probando. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la gente comienza a ver las fotos, y los alemanes veían las fotos, dicen, esto no parece un prototipo de vivienda de emergencia. Decíamos, obvio que no, porque la gente no quiere vivir en estas condiciones, porque es feo. El proyecto final debe ser una casa del mayor nivel posible. Todo esto se hace con $10.000, creo que no es más del presupuesto final, y son los 100 metros.
Y así es como se ve, dejamos todo expuesto para el que pueda visitar en algún momento pueda entender qué tecnologías usamos del lugar y qué nosotros le vamos a ver. Al sitio, una casita rural, chiquitica por ahí. Y para entender un poco qué pasa en políticas públicas, porque esto es lo que más nos interesa, porque podemos ser los mejores diseñadores del mundo cuando nos forman, pero en el momento que tenemos que entender las sociedades donde todo es complicado, en rojo está nuestro proyecto y esta es la realidad. Autoconstrucción con materiales locales, madera, caña, ladrillo. Que aguantó bastante bien el sismo porque son tecnologías vernáculas que se van pasando de generación en generación, pero igual tenían sus problemitas de cimentación. Y este es de nuevo otro prototipo y esta es la ayuda que llega del Estado. Esta es la ayuda que llega del Estado de los ejercicios que se hacen sistemáticamente. Los proyectos más grandes son 500, 1000, 2000 casas de estas y eso después se elevó toda la ruralidad, porque en realidad desde el Estado, desde el escritorio, desde quien está tomando sus decisiones, mayormente ya no le importa lo que pase ahí, sino lo que importa es cifras, que es la cosa más dura en realidad cuando uno entiende un poco esas políticas. Después de entender qué pasó, en el plan Reconstruyo, el gobierno, toda esta información es pública, el gobierno mostró cómo se manejaron los campamentos, hospitales, vías en el proceso de reconstrucción, y estos eran los planes que se les aprobaban a los constructores. ¿Se dan cuenta? Si vieron la película Ciudad de Dios, es como las primeras imágenes de la Ciudad de Dios, y uno dice, no puede ser tan cabrones los arquitectos de promover esto, no puede ser tan cabrones las autoridades de promoverlo, pero a la final, sí, esto es lo que se construyó. Ciudades dormitorio en el medio de la nada, haciendo esas ciudades genéricas que es atroz. Y esto no es solo de nosotros, como les digo, y esta es la familia feliz que ahora tendrá que vivir condenada ahí en el medio de la nada, sin servicios, sin equipamiento, lejos de cualquier opción de poder llevar una vida dentro de una ciudad y todo lo que uno le ofrece una ciudad, sino una ciudad dormitorio. Después, como seguimos conversando con la gente, como la gente nos sigue conociendo y como sabe que nos podemos inventar proyectos donde no existen antes otras cosas, el comedor del Guadalajara es de nuevo otra oportunidad con Hábitat 3. Una de las cosas que hemos desarrollado es estar atentos a todas las oportunidades que existen en el camino y de dónde podemos ir inventando y sacando proyectos. Y en ese momento estaba Infonavit en la administración pasada. Y Infonavit estaba presentando todo lo que estaban haciendo de casas que ahora ya es muy difundido y suele saber muy bien hasta en muchos mercadillos. Y ellos estaban a tres pabellones del nuestro. Y decimos, oye, qué interesante el pabellón, ¿qué? Le decimos, sí, tiene segunda vida. Les comenzamos a contar toda la cosa y ellos dicen, ¿en serio? ¿Tiene segunda vida? ¿Lo van a reciclar? ¿Se puede hacer algo con el metro? Vemos el material, era madera de pino, de buena calidad, y dijimos, sí, lo podemos reciclar. En un almuerzo cerramos el pacto y una vez que se acaba el 3, Infonavit nos envía el equipo de producción local que contrataba, nos deja todo el pabellón desmontado en nuestras bodegas. Y entonces volvíamos a pensar en esta imagen y decíamos, claro, o sea, sí había posibilidad de pensar un poco más, o de al menos negociar con más gente, pero en realidad es un poco abrumador todo lo que pasa en estos ratos que uno no lo ve. Pero para una segunda oportunidad sí lo pensaríamos de otra manera, que sea una mega escala, porque sí nos interesa que la cosa tenga una escalabilidad. Cuando hablamos con Infonavit y comenzamos a negociar, le explicamos que teníamos esta estructura de 3 pequeños espacios que eran muy pequeños para que pueda funcionar algún tipo de equipamiento, porque la negociación fue que sea un equipamiento público para alguna comunidad que sufrió por el terremoto. Entonces veíamos que podíamos separar esta estructura, usar esta forma arquetípica como de casita y hacer unos refuerzos estructurales muy sencillos, y con eso sí podíamos tener unos espacios acorde para meter cualquier cosa. Desde lo que lo que necesite la comunidad que encontremos, desde una escuela, un comedor, una sala de computadoras, un vivero, lo que sea. Y empezamos el proceso de trabajo con la comunidad. Ahí invitamos a esos 2 chicos de arriba, que son taller general. Todos los que invitamos siempre son los más chicos que nosotros, porque como les digo, esta lógica de funcionar en células nos ayuda a producir mucho mejor y también administrativamente es más fácil y nos permite a todos ir creciendo y experimentando. Y eso también nos va a generar una cultura de todos estar cooperando y mezclándonos siempre. Se hace toda la participación, todos los talleres, escogemos a ellos no porque sean amigos cercanos, que sí lo son. Los escogemos porque ellos en el momento del terremoto comenzaron a trabajar reforzamiento estructural de vivienda. Pues ya tenían el acercamiento a la comunidad, ya tenían ganado todo el primer proceso.
Entonces ya era solo, y ellos sabían qué necesidades más existían. Entonces lo primero que salen los talleres es hagamos una escuela, porque la escuela se vino abajo. Listo, escuela, se monta esto y se hace escuela, como ven, es súper simple, se separan las aves, después se las eleva y ahí funciona. Ahora, elevar, ¿por qué? No es por un capricho, no es por querer quedar bien, no es por querer hacer un proyecto arquitectónico que tenga una buena foto, es porque en la zona, es una zona altamente inundable donde la altura promedio en momentos de inundación puede llegar a 1,50 m. Entonces, cualquier equipamiento para fin público que no entienda eso está condenado a fracasar. Y después todo viene para adentro por un tema de lluvia, donde se protege por la madera, y es como que mucha lógica en ese sentido. O sea, no estamos pensando nada en relación a formas. Las formas terminan siendo lo que son, lo que el proyecto va a demandar. Este de escuela, como el proyecto demora en construirse por una razón muy simple. En el momento que ya pasamos todo con Avide en Quito, en Habitat 3, el proceso para que nos asignen el dinero y venga a Quito tenía que pasar por toda la estructura burocrática que tiene cualquier país. Entonces, para ser proveedores del Estado mexicano demoramos un año, y ahí un año pasó en Godegado Pabellón, y después de un año recién lo pudimos montar. Mientras tanto, ya se hizo la escuela, llegó la ayuda del Estado, que son estas escuelas prefabricadas con paredes de PVC, y lo que yo les decía es lo poco que esté elevado en la ayuda de la escuela no va a poder funcionar. Este es el comedor original, en unas condiciones bastante precarias. Estas son las madres y las profesoras ahí con los niños todos comiendo, porque también nos interesa que las comunidades estén organizadas en el sentido de que nosotros no creamos proyectos, no apadrinamos, no hacemos caridad, no hacemos nada de esas cosas, no somos arquitectos. Entonces, solo trabajamos para necesidades existentes. Y las profesoras tenían el proyecto del comedor porque tenían un financiamiento del Ministerio de Educación, que si estaba organizada la escuela les asignaban el fondo de comida. Entonces el proyecto era natural, no tenemos que decir, por ejemplo, vamos a hacer una librería porque la lectura es lo más importante. No, porque podríamos montar la librería más linda del mundo, pero también no tendría libros porque no hay quien gestione. En este caso se necesita un comedor y el comedor va. O sea, simplemente nos metemos en los procesos en marcha y ahí comenzamos a fluir. Arriba, el área del comedor, si en un momento se necesita hacer aulas, será aula, y abajo logramos generar un espacio en sombra, estamos en la costa y no hay nada de espacio público, así que de paso generamos un área en sombra de espacio público con unas hamacas que podría funcionar muy bien. Toda la madera de abajo es madera local, que es una contraparte de la comunidad, siempre trabajamos con contrapartes, así tengamos todo el presupuesto, buscamos hacer algo más grande, pero metemos una contraparte local, de lo contrario los proyectos no funcionan de todo bien. Con la contraparte local aseguramos que estén muy comprometidos, se va toda la cuadrilla de montaje de la oficina, se monta la cosa, más o menos termina así, que era lo que avanzábamos a financiar después de tantas vueltas. O sea, y con las redes abajo, los niños felices, los mayores también se botan ahí en la sombra, es un área de juegos que no tenía en el parque, y es un punto de encuentro y se vuelve referencial para la comunidad porque se vuelve muy simbólico. Y un día, y ahí los niños felices, todos comiendo, como ven, ventilación cruzada, materiales locales, todo muy sencillo. Y un día nos dicen, estamos tan contentos con el proyecto de arquitectos que le queremos pintar las paredes, pero son de caña, no me importa. Como estábamos súper contentos, hicimos una colecta entre toda la comunidad y le vamos a forrar de cemento. Hicimos la misma expresión que ustedes, pero en realidad no lo están haciendo de malo, es el símbolo de estatus, el objeto del deseo que todo sea en hormigón, y lo único que nos pedían consulta era de qué colores pintaban las paredes para que sea bonito. De esa manera respetaban el proyecto, porque el tipo no quería, y dentro de su lógica estaba bien, que hacer. Y invitamos a uno de los artistas amigos que también estuvo con el taller general, con la otra oficina, haciendo toda la parte de la rehabilitación de estructuras. Le dijimos montemos un mural, pero no queremos el mural clásico que venga y nos dibuje a alguien bailando, una carita feliz de un niño, una cosa así. Nos da un poco de pereza en las florcitas. Por más buena técnica que tenga el artista, no nos interesaba que esto sea solo una pared para su lienzo. Entonces, pensando eso también como otra oportunidad, decidimos que sea la historia. Y él comenzó a dibujar toda la historia. De nuevo, pensando en estas cuestiones de memoria, de que el día de mañana nos vamos a olvidar que hicimos y vamos a volver a construir mal,
Quizá algo podía pasar si nosotros contábamos toda la historia de cómo fue, de cuando se cayeron las casas, de cómo lo levantaron. Y ahí vamos contando un poco cómo llega el pabellón Infonavit y cómo los niños van jugando y cómo esto se vuelve una pieza específica de ellos. Y ahí es donde encontramos el arte y al artista como una parte importante del proyecto, no como una cosa de que pinte y quede algo bonito. Dejo un video para que un poco vean cómo es la cosa. Claudio. ¿Cómo se le quita aquí? No sé. Trabajamos en todo tipo de proyectos, no solo hacemos proyectos de desarrollo social. Con el tiempo entendimos cómo financiar. Como lo ven, el primero se financió con los alemanes, pero igual fuimos pensando con antes. El siguiente se financia con Infonavit, y así siempre encontramos a alguien que nos puede ir financiando los proyectos. Insisto, no trabajamos con caridad, no hacemos ningún proyecto gratis porque es la única manera de nosotros sostener nuestro trabajo en el tiempo. De lo contrario, pasa a ser una anécdota bonita, que concluimos algo, pero no pasa nada más de lo que podemos hacer. A la par de que tenemos este tipo de proyectos, también llama la atención en clientes privados, que igual están buscando otra cosa. Ese es nuestro espacio de trabajo. Todo aquel que está fuera del sistema. Ellos son dos agrónomos que trabajan para ACNUR en la frontera norte, donde nosotros tenemos muchos problemas con la guerrilla colombiana, y ellos trabajan siempre con todos los refugiados, y ahora con refugiados colombianos. Estaban buscando hacerse en su casa. Una casa que les dijeron que no valía para nada, que por qué se compran en esa zona, y es esta pequeña casa rural que no tiene ningún mérito ni ningún valor, y eso se debería borrar. Porque también el patrimonio nos enseñó que solo lo monumental es lo importante y lo que hay que conservar. Que los grandes palacios, los grandes edificios, hacer megamuseos, hoteles boutique, tiendas de lujo, pero igual esto es parte de la historia, e igual es material. Sí, no es la cosa más bonita del mundo, no tiene ningún valor si ustedes lo ven en esas fichas técnicas pero perfectas del Instituto de Patrimonio. Pero constructivamente está bien, o sea, y aguanta, son unas paredes de adobe de como 80 centímetros y así, maltrecho porque había sido botado, pero como ven, con todo el potencial del mundo, ese es el ingeniero, un techo que no valía para nada y un piso que no valía para nada. O unas paredes de 80 centímetros hasta 1 metro de altísima calidad y que habían aguantado más de muchos siglos que habían pasado. El ingeniero hizo todo el levantamiento estructural y nos dijo que en efecto las paredes se podían construir. El techo había que cambiarlo por completo, o sea, no había cómo resolverlo. Así que empezamos ahora un poco a entender la familia. En los otros no les explico, en el primero es imposible explicarles esta parte ya de desarrollo de usuario, porque el usuario viene luego, es un prototipo y después tiene que hacer la familia. Y lo otro es un comedor de niños que vamos trabajando con unas condiciones existentes que no se decir. Pero acá, cuando vamos a trabajar con un cliente, con una familia, el desarrollo es muy meticuloso en cómo lo metemos en su vida. Por eso nos demoramos mucho en desarrollar los proyectos. Esta es una casa, como ven, el corte de esta casa. Y lo más importante era como lograr este espacio de dormir.
Nada más, así, simple, una casita, dejen de dormir, son 2 niños, la pareja sin mayores pretensiones, y decidimos mandarlos a una burbuja, ya van a entender por qué. Y van a entender por qué la casa se llama así. Porque simplemente cuando nosotros conversamos la conversación con ellos nos dicen de trabajar tanto como ONGs y fundaciones, lo que más y nosotros no somos personas que hayamos podido viajar. Y sí nos ilusiona que nuestros hijos puedan viajar, pero mientras nuestros hijos son grandes y pueden viajar, quizá les traemos el mundo acá. Y a todos los extranjeros que vengan a las fundaciones, queremos que pasen con nuestros hijos, que contacten con nuestros hijos, que conversen, que se nutran de esa información. Todos los turistas que puedan venir, que vengan. Ellos no hacen Airbnb de esto, sino por shorting, entonces reciben a todo el que les escribe. Entonces, básicamente, es una casa donde pueda pasar todo. Entonces, ahí se entiende que el espacio individual no sea más importante, sea el más pequeño y el reducido para siempre generar la mayor cantidad de espacio para la familia, para que venga gente. Y es así de simple. Esta era la nave que estaba, nosotros arriba ponemos una nueva cadena de hormigón para soportar la nueva cubierta, y como ya estamos haciendo esa operación estructural, decidimos que lo más lógico es colgar desde ahí las habitaciones. Estas son 3 habitaciones a las que se accede desde un puente, y como ven, no hay mayor ciencia, hay un poco de luz, organizar el espacio, un piso de hormigón pulido, y allá entra la familia feliz. Y es parte de un juego, es parte de descubrir el espacio, los niños se suben, se dan vueltas por ahí, son niños de 10 y 11 años, entonces esto es una aventura para ellos y sus amigos. ¿No? Chiquitos. Las paredes que estaban muy maltrechas simplemente se les estuca y quedan blancas de nuevo, porque sería ilógico entrar en una postura estética de decir quiero revivir la naturaleza del material y ponernos a sacar todos los enlucidos. Eso es carísimo y nos quita tiempo, y el presupuesto no es tampoco tan alto. Y lo que sí está de cierre es la nueva pared medianera que tuvimos que hacer para evitar ningún problema con el vecino. Entonces ahí vamos entendiendo también cómo vamos manejando esos recursos y encontrando una estética propia para el proyecto. Ahora, cuando estamos pensando estas cosas, y nosotros hacemos varios trabajos siempre, cuando estamos construyendo comunidades siempre llevamos alumnos, amigos, llevamos todos los voluntarios posibles, y decíamos cómo en las casas privadas podemos hacer algo también de este tipo, y eso nos perturbaba porque veíamos que estaba como separado lo privado de lo que hacemos como público o como comunitario. Así que en este proyecto, en una casa en el Centro Histórico de Quito, donde tenemos nuestra oficina ahora, comenzamos a experimentar con llamados abiertos de alumnos que quieran construir con nosotros en esta ocasión. Y dijimos, esto funciona de manera interesante porque llama a muchos alumnos. Llega un momento en la carrera donde los que quieren descubrir otras cosas no tienen un espacio en las facultades de construcción o de desarrollo técnico y manual. Entonces veíamos que esto se nos llenaba de gente. Todo está diseñado para que cualquiera pueda construir, por eso animamos mucho en el diseño para que no demande de mano de obra altamente tecnificada. Y así es como nos comienza a llegar gente y nos comenzamos a inventar programas. De eso les digo, tenemos que estar inventando siempre la vida. Este era el programa de verano de construcción. Son 3 chicas de la Architectural Association de Londres y 2 chicos de la École Spéciale d'Architecture de París. 2 meses solo a construir. Y esa fue una de las condiciones que ellos nos pidieron. Nosotros vamos y solo vamos a construir ese tipo. Bueno, si están dispuestos. Trabajo de construcción es súper duro, estás bajo el sol, estás bajo el agua, es duro. Y así un poco más o menos nuestras dinámicas de trabajo. Hay una Pascual, a la Elena Esteban, y en el medio está Azul, una chica de Puebla que en ese momento estaba haciendo su práctica profesional con nosotros. Porque también hay mucho espacio para prácticas profesionales. Y esta lógica la pasamos a talleres de construcción, pero en obras privadas. No reduce el costo en absoluto, porque es una construcción mucho más lenta, porque tienes que pasar por una fase de capacitación en donde quienes saben son los que capacitan. Los que saben es el ingeniero estructural que te explica cómo funciona la tierra y la madera, que es lo que tampoco se enseña por lo general en las facultades, no sé cómo sea aquí, pero allá lo único que existe para construir en la mente, en el cálculo, en las normas, en todo es hormigón y acero. Y Miguelito, que es nuestro maestro de obra, en cambio que enseñaba ya manualmente cómo funcionan las cosas y cómo funciona la tierra. Esos 2 saberes combinados son los que nosotros ofrecíamos para las talleres. Ya que la experiencia, todos felices, ya saben, ¿no? Este primo está ahí enlodado, es felicidad siempre, es súper entretenido.
y van haciendo ya todas las pruebas, ellos mismos hicieron los adobes, montan la pared de nivel. Vamos haciendo también desarrollo de tecnología súper low-tech que nos permita producir proyectos mucho más rápidos técnicamente, con costos más bajos y que el tema de materiales no nos cueste, como hacíamos pruebas con tiros de reciclaje. Nosotros estamos en la mitad del mundo, no tenemos estaciones, nuestros climas son muy benignos, entonces podíamos hacer este tipo de cosas sin aislamientos térmicos. O fuimos probando altas porque tampoco teníamos presupuestos para techos. Este es el prototipo, el tercer prototipo ya cada vez está funcionando mejor. El primero nunca tuvo goteras, pero lo que vamos mejorando es la rapidez constructiva, en verdad. Ese es el que tiene bien estado. Y esta era la casa, como ven, súper modesta, unas paredotas listas para ser habitadas. Esto es como queda habitado. Como ven, no hay mayor pretensión de una máquina de atención con la intervención. Simplemente tenemos que tener una nueva cubierta. Cuando generamos nueva cubierta, ponemos arriba un escenario en toda la línea y vamos como configurando el espacio y limpiando. Es solo un tema de ir encontrando qué tenemos en ese lugar. Esta era la parte que es un poco igual de atrás. Y así es como queda, esa es la relación hacia el vecino. Me gusta mucho esta foto porque explica un poco cómo vamos a la final misturando ese tiempo pasado ya con nuestra intervención y cómo todo se va amalgamando, cómo esto vendrá la intervención. Tampoco nos interesa hacer una intervención que sea una fiel copia del original, tampoco le vemos ahí mayor desarrollo dentro de nuestro interior. Estos son los precios que se van creando, las distintas texturas de materia que existían y lo que nosotros vamos adicionando es una de las tantas capas que va absorbiendo ese tiempo, después absorberá más capas. Y en ese momento, no en ese momento, sino como les decía, siempre estamos involucrados con alumnos. Cuando damos clases, nosotros no podemos enfrentar los talleres de diseño de la manera tradicional de dar clases. Y esa es una de nuestras condiciones para dar clases. Entonces, ahora solo aceptamos cuando nosotros ponemos la metodología de diseño, si no, no aceptamos. El ejercicio es súper sencillo. Tenemos nuestro grupo, en este caso, eran 20 alumnos por semestre, y les decimos, ustedes pueden hacer lo que quieran. Sí, lo que quieran. Dicen 6 meses, no, 4, los semestres son de 4 meses. Tienen 4 meses y medio exactamente para hacer lo que ustedes quieran. ¿Pero por qué? Porque a nosotros nos interesa el aprendizaje por motivación. Entonces, si tú escoges el tema, implica que lo vas a querer hacer, o de lo contrario, tienes que irte a la carrera, o sea, no hay a dónde. Entonces, no solo que puedes hacer lo que quieras, sino que tienes que construirlo y tú decides de dónde, tú decides cómo, tú decides el presupuesto y tú decides qué y para qué. Eso que parece tan lindo que te digan, haz lo que quieras y tienes toda la libertad del mundo es horroroso. Fíjense que todos tuviéramos libre albedrío, estamos fritos. Y es súper conflictivo para los alumnos tomar la decisión de qué demonios hacer. Los proyectos se desarrollan o por deseo o por necesidad. Eso descubrimos luego en el tiempo, porque le soltamos la pregunta así y después descubrimos, ya analizando los casi 100 ejercicios que se construyeron, que esas eran las motivaciones, deseo o necesidad. Esto, por ejemplo, es una necesidad. Este es el nivel de dibujo, vean. ¿Cómo ven ustedes? Debe ser nada que las acuarelas hermosas de Steven Paulson. No, así, básico, sencillo y humilde. Su familia, esta es una universidad que está a 3 horas de Quito, en una ciudad chica, comercial, de con 500,000 habitantes, y la mayoría de sus alumnos vienen de las ciudades cercanas más pequeñas que se mueven en este sector de comercio. Y él viene de una ciudad donde se hacen deportes extremos, porque hay catarata, ríos y otras cosas, y él está vinculado al parapente, y nos dijo, oigan, yo llevo siempre bastantes extranjeros a hacer parapente, y no hay un refugio. Con mi club de parapente sería excelente tener el refugio, ellos me podrían ayudar a construir, me pueden ayudar a construir algunas cosas y hago un proyecto. Como ven, es claramente justificado, no hay mayor ciencia. Y este es el proyecto al final del semestre. Esta simplicidad está llevada por la necesidad del proyecto directamente y porque lo tienen que construir. El proyecto no puede sobresalir de la montaña porque es muy peligroso para cuando van corriendo se pueden tropezar o por el aterrizaje, pero tampoco pueden ir más abajo porque no pueden estar lejos, así que ellos generan una cubierta, hacen el hueco, generan una cubierta vegetal y adentro está el mirador para protegerles del frío. 6 meses. De hecho con 3 alumnos. Porque si nomás les dejamos que hagan lo que quieran. Puedo hacerlo solo, puedo hacerlo en pareja, puedo hacerlo en grupo, eso no nos importa.
con tal de que lo hagan, que cada uno entienda qué le importa hacer en realidad en la vida. Por eso nos es muy difícil hablar con nosotros, porque estamos evaluando otras cosas. Y esta es la vista desde adentro, como ven, el bloque en la peña, la gran inversión, lo más caro aquí va a ser creo que la ventana y siempre la vista hacia los lados. Y como les decía, nosotros no juzgamos a nadie, no juzgamos a nuestros clientes, no porque nuestros clientes quieran tener unas habitaciones completamente reducidas de liberar el espacio social, nosotros les vamos a ver mal. Es decir, no, la habitación de unos niños debe de ser de tanto por tanto, porque así dice la norma para que los juguetes. No, cada uno tiene una manera de vivir propia y eso es lo que nos interesa entender. Ahí es donde encontramos como el factor como específico que va modelando los proyectos. Y el chico del medio del alumno, él nos contaba que cuando la cárcel de Quito se mueve a las afueras de Quito, se movió tan a las afueras como 2 horas más que ya llegó a la ciudadela. Y él dice, con mis primos siempre nos reuníamos en la calle a tomar, a jugar, a lo que sea, pero básicamente. Y ahora ya no podemos, porque al tener la cárcel tan cerca se volvió muy peligroso. Y queremos tener un espacio para tomar. Y no sabemos por qué no, claro, quieren tener su bebé, y así es como cada uno va encontrando esas oportunidades. Él tenía en la casa de la abuela una bodega abandonada y la abuela había muerto hace poco, entonces un amigo de ellos hizo una suerte mural y unas cosas, y como les decía, libertad. Y generaron solo este círculo enanoso para tener el asiento, liberaron el techo, le hicieron un techo de vidrio y con eso ya podían beber y sentirse que estaban siempre no beben ni día, sino en la noche, entonces les interesaba tener las estrellas y la cosa. Y esta es la intervención de ellos. Entonces lo que nos interesa ahí es siempre ir entendiendo qué van descubriendo los alumnos al enfrentarse a esas realidades y qué pueden aprovechar de esos recursos que ya tienen. No es que el uno tuvo que construir desde cero y el espacio se hace en media montaña, este ya tiene un espacio y es igual de bueno porque cada uno va encontrando qué particularidades le metía al proyecto. El otro, en cambio, tenía cosas como esta, tenía que ir para la ciudad, pero él era del campo y extrañaba eso, y cuando estudiaba en el pueblito oía música alta, y nosotros pensamos que era rock, pero no, era pro reggaetón lo que ella después descubrimos, pero oía altísimo. Entonces habló con la abuela y le dijo, abuela, por favor, quiero hacer un estudio para mí, y se hizo este estudio en la parte más alta del lote de su abuela, así tiene la mejor vista, y generando estas graditas que ustedes ven ahí, los trabajadores de la tierra en el momento de comer pueden ir a sentarse ahí bajo sombra y ya no estar en medio de la nada. Entonces cada uno de ellos también va encontrando qué oportunidades tiene, qué oportunidades desde el lugar. En cambio lo construye con la familia. Él vive en una comunidad indígena. Las comunidades indígenas yo creo que acá deben ser muy similares, donde tienen un sistema de construcción cooperativa muy arraigado. Entonces dijo, no, yo hago solo el trabajo, igual entonces llamo a mis primos, tíos y todos me van a ayudar. Y él hace todo en tierra porque el tío sabía construir en tierra hace muchos años, incluso para el tío fue novedoso volver a hacer tierra. Porque claro, como era albañil, ya trabajaba solo en bloque, que es lo que la sociedad demanda. Entonces también el tío estaba ahí bastante feliz. Pero digo, hay cosas así como esto que ya puro hedonismo, donde no te mi papá que hay un río y yo quiero tener un espacio solitario de en la cascada, y genera esta cosa. Su pequeña chocita, como ven, no tienen límite de metros cuadrados, no tienen límites de materiales, no tienen nada. Cada uno se autoimpone las condiciones. Y ahí es donde es lo más fuerte siempre que nos va a interesar. Y él hizo como esta malla plástica para poder siempre estar. Ahí está acostado viendo el río y se sabe lanzar en unos clavados. Y hay cosas como él, súper urbano, donde así grababa la música, él es en sí de hip hop, con su hermano, y se cerraba en el closet y grababa, era lo que mejor le funcionaba para el audio, y él con un poco de recelo nos dijo, oiga, yo necesito un estudio de grabación, por favor, lo que quiera, ese no es nuestro problema, no tienen que pedirnos permiso, no tienen que hacer bien. Y el tipo se hace un estudio, parece habitación de niños de 12 años, lo sabemos, es algo que toda la gente se sorprende, pero así la vida. Este es con la puerta abierta, ya donde puede grabar, siempre viéndose al espejo. Él necesita verse, porque ahí es donde siente todo, donde él necesita verse, por eso tiene un espejo, el hermano graba al lado. Y este, que es un proyecto de 1 metro cuadrado, pero 1,5 metros cuadrados, tiene un éxito como ese. Él abre el estudio de grabación a sus amigos, comienzan a grabar las pistas de mejor calidad, comienzan a difundir por un sistema que
todo ahora tiene una manera de comunicación mucho más brutal. Sube en internet, sube en Spotify, y el tipo terminó en un año y medio cantando en un concierto en Panamá con más de coperos. Entonces, eso es lo que nosotros les vamos enseñando, tratar de encontrar oportunidades de inventarse un poco la vida. Lo que esperamos siempre es que estos sigan haciendo cosas nuevas. Pero también, ese es porque las condiciones nos establecían de esa manera. Queríamos con ellos trabajar esos deseos individuales, esa construcción personal. En cambio, acá en Lima, fue un requerimiento del decano directo que para hacer las clases de verdad él quería acercarles a los alumnos a la realidad. Les digo, ustedes hacen eso, así que quiero que mis alumnos construyan una comunidad. Trabajamos con Marta Macaglia y Sara Club, que son nuestras docentes allá en Perú. Nosotros llevamos la metodología desde Ecuador y viajamos de cuando en cuando para Lima. Y en cambio es distinto, porque es meter a los alumnos a una comunidad. El anterior era enfrentarte a ti mismo, ese es enfrentarte a la sociedad. La metodología de enseñanza depende de dónde estamos y ahí vamos viendo qué aplicamos. Y acá creamos todo un proyecto, nosotros tenemos una fundación, un sitio que esté trabajando que nos permita acceder rápidamente a una comunidad ya consolidada que necesite un proyecto, y así que llegamos a esta comunidad donde el líder era el mejor líder que tenía esa comunidad, esa ONG, pues nos pusieron con él, y eso permitía que los proyectos se desarrollen muchísimo más rápido y que toda la gente esté súper metida en el proyecto. Y así que comenzamos a trabajar, y este era como simple al inicio, un centro comunitario. Como ven, ahí va a salir un paralelismo con Quito, porque en la Católica de Quito también hicimos cosas como este, nomás que el de Perú es ya una metodología a largo plazo, es lo que los alumnos tienen que hacer siempre en ese semestre que están con nosotros. En este, en cambio, era un taller de los tantos que hay en la facultad. Entonces siempre es llegar a esto, ¿no? A la gran fiesta de la conclusión, a la gran fiesta donde ya todos son amigos. Pero era un poco repensar eso de la manera de enseñar, de cómo nos vinculamos con la sociedad, de cómo les acercamos a sus alumnos a la realidad, de cómo cuando salgan de la facultad entiendan que hay otro mundo que también necesita de su conocimiento y de su comunicación. ¿Sí? Y para eso invitamos a profesores que tengan experiencia en diseño y participación. Esa era nuestra condición cuando comenzamos a armar toda la metodología. El perfil de profesor debía trabajar en participación, porque lo contrario no puede insertarse en este tipo de realidades. Es muy complejo las herramientas sociales que necesitan tener desarrolladas. Y con eso nosotros creamos lo siguiente: la universidad, un puente que es la comunidad, y un puente, perdón, que es la fundación, y la realidad que es la comunidad. Y eso nos permitía a nosotros establecer un proyecto a distancia con alto índice de probabilidad de que nos funcione. Y acá es donde ya vamos combinando un poco las cosas que tenemos, qué necesidades la fundación puede meter, la comunidad que primero tiene, cuántas gentes están en el territorio, tenemos un censo del lugar, hasta de qué profesiones son cada una de las personas que viven ahí, porque en base a eso vamos diseñando. O sea, hay todo un trabajo ambiental de que vamos haciendo. De nuevo, nada fuera posible si no tuviéramos la gente. Solo podemos pensar toda la vida del mundo, si no tenemos el consultor que opere, es imposible. Podemos inventarnos las clases, si no tenemos alumnos que les interesa, no hay clase. Podemos inventarnos las metodologías de enseñanza, que si no tenemos las profesoras, tampoco podríamos trabajar. Entonces, siempre a la final todos los procesos son súper sensibles, porque dependen de las cabezas. Si se dan ellas, para nosotros sería muy difícil volver a montar otro proyecto así. O cuando vayamos a otro territorio, que profesores se enfrenten a este lugar y que vayan con los alumnos a dar clases. O en esto puede ser tranquilamente algún lugar de México. No somos exactamente igual. O Bogotá, o Lima, exactamente igual. Un poco más verde, menos verde, pero así somos todos. Lima es un desierto, pero ven, es el mismo nivel de informalidad. Y ahí, cosas que nos interesan es este cambio de paradigma, que la información sea útil. Nosotros, nuestros alumnos saben que si hacen una información que no vale solo por hacer un hermoso mapa, no nos interesa. Si ese mapa no es socializado con la gente y ese mapa no sirve para algo del trabajo que les funcione en conjunto a los dos lados, no sirve para absolutamente nada. Tienen muy poco tiempo para construir, diseñar, gestionar y hacer absolutamente todo. Entonces todo el tiempo ellos están armando, se arman la mitad de clases en el territorio y la mitad de clases se arman en la universidad. Y siempre está ida y vuelta de cómo van avanzando los prototipos, en base a cómo se va gestionando el material. Y lo más complejo para los alumnos y para todo el modelo de enseñanza es
la parte de materiales, porque es muy cambiante, las donaciones pueden cambiar, a veces de la donación, a veces cae la donación, y van a mandar madera de tipo y me llega otra, pero hay que concluir con lo que está a la mano, así que... Pero lo interesante de eso, es un proceso lento, porque los procesos de desarrollo y de participación son lentos. La participación es de a poco hasta entender cuál es el verdadero problema. Y esto es simple, lo que les decía, sabemos exactamente con quién contamos. En uno de los talleres, ¿cuántos son carpinteros? Uno levanta la mano. ¿Cuántos son soldadores? 7 levantan la mano. La estructura se hace en acero, los alumnos diseñan, el ingeniero hace todo el cálculo y con la comunidad consiguen los fondos y se monta toda la estructura. Obviamente los alumnos no se encargan de la soldadura, porque no saben, no tenemos tiempo de capacitarlos, pero se encargan de toda la división técnica, en este caso de construcción. Hay otras operaciones que sí permiten que los alumnos concluyan, porque depende un poco del conocimiento. Y esto es cuando ya se termina, después de que acaba el semestre, con todo lo que se pudo reciclar de todo lado. Y esto es lo que ahora está pasando en Perú. Empezó con un centro comunitario y en el momento, como es un proceso a largo plazo, en el momento que vamos siendo amigos, el tema de la violencia salta muy fuerte. Violencia de Estado, todos son víctimas, todos son familiares que recibieron esos terrenos porque el Estado les dio como compensación por el terrorismo de los años 80 de Sendero Luminoso. Entonces todo comenzó a mutar, ahora necesitar un espacio de la memoria y un reconocimiento de esa memoria. Entonces, estas son las cosas que nos interesan, todo el material que los alumnos desarrollan, que le ayude a soñar a la otra persona, que le ayude a ver las posibilidades y los caminos a las comunidades. Porque de lo contrario, ellos a las comunidades nunca les va a llegar absolutamente nada. Y así es como van de a pocos, chiquitos, metidos ahí, construyendo. La construcción les motiva muchísimo, van felices a construir, y súper cansados, que es lejísimo, porque las periferias de las ciudades grandes son lejos. Esta es una ciudad de 10 millones, yo vengo de una de 3, que están como 25. Entonces, los lugares para trabajar estos siempre son muy lejos. Les dificulta, se relacionan muy bien con la gente, pero les dificulta mucho ya la parte del diseño. Porque en realidad, en el momento que tienen que construir, ya no hay ambivalencias de cosas que puedan medio hacer o no. O se monta o no se monta, y eso es, creo que lo que más les conflictúa a los alumnos a la hora de hacer el proyecto. Este es el sueño final, donde arriba se haga todo el espacio de la memoria, abajo la parte comunitaria, las gradas que sirven como juego de niños, porque obviamente no hay parque con juegos, un atrio ahí de bienvenida para los eventos y una plaza para lo que tenga suceder. Si contamos con suerte, el semestre pasado terminaremos todo el proyecto y será 3 años y medio construyendo con 7 grupos en esa comunidad, armando una alianza siempre a largo plazo. No nos interesan los proyectos, no nos permiten hacer una intervención de verdad. O sea, si esto no funciona, seguiremos trabajando en otro territorio, pero igual seguirá a largo plazo. ¿Qué más nos interesa de esto? El tipo de alianzas que comienzan a hacerse y los empoderamientos, porque, como les digo, con un buen presidente de la comunidad, lo que se hizo es que se comenzó a contar a todas las instituciones que estaba pasando. Ahora trabajan muchas fundaciones ahí que ocupan ese centro comunitario para capacitación, y lo más importante es en el piso de arriba, en lugar de la memoria, que es el único oficial en Lima, que está en el barrio, uno de los barrios más, es como decir la Condesa acá, en Miraflores, ahora lo reconoce como una sala alterna, como un espacio oficial de la memoria también. Y eso para ellos es algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar, porque cuando iniciamos los procesos solo sabemos que vamos a caminar, que nos interesa la cosa, pero no sabemos a dónde vamos a llegar por el camino. O sea, debemos desarrollar esta cuestión de que nos gusta la incertidumbre, pero caminamos y llegamos a eso. Y en esas búsquedas, como les digo, no son tan así, podemos meter muy comunidades, pero también nos podemos meter con multinacionales. Porque en realidad lo que estamos buscando es a quién le interesa entender la arquitectura, entender el espacio, entender el desarrollo, entender los proyectos desde otros ángulos. Y cuando Holcim, la Fundación Holcim nos llama en Ecuador para hacer el CAP en su centro de capacitación, nos dice, tenemos un ejemplo en Guayaquil, afuera de la planta se montó un edificio chico, medio, no de gran Holcim, de medio creo, de 3 pisos, como cualquier casa que se puede ver en cualquier lado, una cosa muy horrorosa, aulas, baño y no me. Y nos contratan para nosotros hacer el de la Tacunga. La Tacunga está a 2 horas de Quito, en los Andes, es el área donde está una de las minas más grandes de Ecuador. Y dicen, hagamos un CAP, porque parte de nuestra responsabilidad social es generar esta capacitación para la gente, entonces, como que en este lugar aquí vamos a montar este pequeño edificio. La
viaje a Guayaquil, a ver cómo es la cosa, y para recoger el CAP se hace el viaje a la planta para ver cómo es también una mina, porque estas cosas tienen una escala segura, ¿no? ¿Verdad? Una escala así medio gigante, imponente de paisaje y toda la industria ahí produciendo. Y claro, en base a esto, cuando comenzamos a entender que estamos en una zona rural, y también comenzamos a entender que otros lugares tienen colegio, y comenzamos toda la fase de talleres para descubrir qué deberíamos hacer. ¿Cómo tenemos una habilidad para vender la incertidumbre? Logramos un contrato con Colsi que no nos exigía a entregarles un centro de capacitación, sino un espacio de beneficio comunitario. Eso es lo que logramos. Por eso no podemos trabajar con el Estado. Tenemos dos proyectos complicados, el uno no salió y el otro tuvimos un problema legal, porque en los términos de referencia de los contratos se tiene que especificar muchísimo. Si Jorge nos decía que el contrato sea un centro de capacitación, simplemente la participación ya no vale para nada, porque la participación no demandaba un centro de capacitación para ese lugar. Entonces, esa era una cosa vital y que hasta ahora no podemos negociar con el Estado, que no tengamos el objeto a construir, sino que entremos un proceso de participación, negociemos, entendamos que hay, qué recursos adicionales y cómo podemos por lo general construir el doble o el triple de los que está en contrato, porque sumamos todas las fuerzas que hay, todos los factores. Esta es la gran cantera, como ven, se fueron comiendo de a poco. Y lo interesante es que todas las terrazas de arriba, como ya se explotó al máximo, tienen que ya comienza un proceso de deforestación. Holcim tiene unas prácticas ambientales impresionantemente severas y rigurosas. Ellos se manejan en todo el mundo por el mismo estándar suizo. Esto no les exigen a los locales del Ecuador. Entonces, ahí veíamos, ahí nos motivó, sí tuvimos miedo, sí pensábamos que estábamos jugando con alguien que podía como sacar más provecho, pero cuando comenzamos a entender que tenía un equipo de biólogos y paisajistas contratados para ir manejando toda la reforestación con viveros comunitarios, comenzamos a entender que Holcim era un buen par para poder trabajar y comenzamos a entender que ya teníamos como todo el área de paisaje lista para producir el proyecto que queramos. Esto es como de cerca y esto es lo que después decantará todo el proyecto. Terrazas que poco a poco se va poniendo aplicación. En el año 2050 está planeada ya cerrarse la mina porque ya se acaba la explotación. Esta gente súper servizada hasta cuándo tiene que estar. Y atrás de uno de los volcanes más grandes. Y entonces, como ven, el tamañote de la mina que tienen ellos y cómo la ciudad comienza a crecer ya para este lado. Para el 2050 seguro la ciudad ya llegó para acá, incluso tal vez sobrepase, está la mina, y en un momento se estaban negociando dos terrenos para poder hacer este primer centro comunitario, que como ven, esta parte de acá es puro lotes agrícolas y una comunidad muy chiquita. Entonces les dijimos, bueno, si están negociándose los lotes, y nosotros conectamos, y hacemos como los mini parques. Pero, como ustedes se van en 2050 en este proyecto y ya nos vamos a casar con ustedes de largo, ¿qué pasa si compramos otro lote y también le conectamos otro, y de pronto generamos un parque metropolitano? Y ahí es cuando los tipos ya se enamoraron para esas pruebas. Ahora podemos negociar como cláusulas súper específicas de qué podemos desarrollar para cada contrato. Porque al final íbamos a ser el parque metropolitano más grande de la ciudad que en el 2050 se pueda ya usar todo y vamos consolidando ese orden. Y este es el primer lote que se logra asignar porque después toca hacer unos papeles legales y el lote que toca resolver, que tiene, como ustedes ven, la vista a toda la cantera y la planta de producción. Y para ellos, como unos temas de educación, como estamos en el centro de capacitación, la educación no está solo en una onda, sino en ver cómo son las prácticas de ellos, y ellos dicen, nuestra planta es la mejor del mundo, así que la gente tiene que ver, o sea, ni siquiera es que escondamos la planta porque es la verdad. Y comenzamos a buscar cosas donde debería haber un camino, mirador, ni sé qué vainas, dame una ruina por ahí, entonces vemos esto, metamos un espacio cubierto, porque al final la gente nos dice, ¿siempre capacitación para qué? Lo que necesitamos es espacio para hacer las fiestas de 15 años. O sea, queremos el espacio para hacer comida y después levantar fondos, y sí, después llegue una capacitación también, pero básicamente necesitamos otro tipo de espacio. Así que comenzamos con esto, como ven aquí en la esquina es lo que ya va a ser el nuevo parque.
Ya está, aquí ya está, ya más producido. Aquí está, aquí, ahí está. Esto es lo que va a ser ya el nuevo parque. Entrarán todos los biólogos, los paisajistas con la vegetación. Nosotros lo único que les pedimos es que hacemos un cambio de especies, quitamos todo el eucalipto que es altamente erosionador, y eso está en el proyecto. Entonces nos vamos a quedar con un montón de troncos y con eso construiremos dos espacios. Ese es otro de los intereses que tenemos. Entonces ya tenemos de nuevo, con el presupuesto que tenemos para hacer un pequeño espacio, vamos a hacer todo el parque, no tenemos material, quitamos todo el eucalipto y ahora tenemos material, y entra toda la fuerza que ellos tienen de todo el proyecto de viveros comunitarios con esta otra gente que tienen contratada. Y esto es así de sencillo. Obviamente vamos a hacer la estructura con la mayor cantidad de troncos de eucalipto, una estructura recíproca que hace una mega bóveda de eucalipto apoyada en muros de piedra, porque lo que tenemos ahí es piedra y palos. Entonces, el proyecto, un gran salón donde en las esquinas se hacen donde los laterales se hacen unos espacios cuando tengan que ver con tapadoras y cosas así, pero siempre funciona más como salón. Había una área de piscina y después ya que se hacia la gran vista y cosas así por el estilo. Y esta es la mega bóveda para nosotros, ¿no? Porque no hemos hecho algo tan grande y hasta el ingeniero da vueltas a ver cómo nos calcula la cosa. Pero para nosotros es la bóveda más grande del mundo en estructura recíproca. Además de que cuando comenzamos a investigar estructura recíproca, hace mucho tiempo se perdió el conocimiento del cálculo. Y claro, como a Holcim tenemos que ofrecerle un edificio que valga, nosotros le dijimos, ya no les podemos hacer el edificio de arriba porque no sabemos cómo, y tampoco ningún constructor va a querer construir. Entonces, en el mirador vamos a hacer la primera parte. Y esa es otra manera de ir gestionando y haciendo realidad el proyecto. Entonces, convencimos de que hacemos una bóveda pequeña con un área de curva de piso para que funcione como un mirador y de sientas y lo que sea, viendo hacia la parte más importante de la planta. En este probamos todo, nos dan los números exactos y podemos pasar el presupuesto del espacio grande ya para poder cerrar el siguiente contrato. Entonces, ellos entendieron el nivel de ambigüedad o de incertidumbre con el que necesitamos trabajar para producir este tipo de cosas. Entonces, la primera intervención que debemos comenzar es esta. Cuando esto funcione bien, vamos a ir ya con el siguiente. Se mirará bajo tarea. Este es como en ese escenario ideal, el parque metropolitano y atrás el volcán y las familias que se y ya solo para cerrar, como se dieron cuenta, les va a pasar que es muy difícil de entender cómo vivimos. Todas las conferencias nos preguntaban, ¿y ustedes de qué viven? Nosotros respondíamos de milagros, de que no vamos a vivir. Pero sí, en efecto, como que entendimos que de alguna manera siempre logramos hablar con nosotros, siempre nos logra funcionar, siempre nos estamos inventando proyectos. Esa es otra cosa clave. Estamos inventando proyectos. Y cuando Aravena nos invita para la Bienal de Venecia, le dijimos, ya, hay que reportar del frente que vamos a reportar, porque Aravena nos daba sus cosas que le interesaba, iniquidad, seguridad, tráfico, basura, crimen, contaminación, comunidad, migración, segregación, desastres naturales, informalidad, periferia, vivienda, calidad de vida. Y él pedía a todos los invitados que hablen sobre estos temas. Y nosotros, una de las cosas que dijimos, nos interesa hablar de una cosa que es transversal a todo esto y a nuestra obra, que es la economía. Y cómo nosotros gestionamos los recursos, cómo podemos construir una playa, una escuela con $200 y involucrando a toda la comunidad, usando todo el material local. Y eso es lo que nadie entiende, cómo hacemos una escuela con $200. Y nosotros tampoco entendíamos cómo explicar, hasta que encontramos que en el universo existe una manera, los científicos solo saben menos del 10% del universo, y a la energía y a la materia que desconocen el 90 y tanto le llaman energía oscura y materia oscura. Súper bien, no hay ni necesidad de saber el 90 y tanto, pero ya tiene un nombre. Entonces decíamos, eso no es, son recursos oscuros, porque son esas cosas que no se entienden dentro del mundo del capital. Dentro de ese mundo donde todo está muy normado en pesos o en dólares, donde todo tiene que tener un valor, donde las personas tienen que tener un valor. Eso no se entiende.
No se entiende que haya un departamento de responsabilidad social como Colsin que nos permita generar contratos de pequeños con cláusulas un poco más abiertas para nosotros encontrar mecanismos verdaderos de participación. No se entiende que Colsin mismo nos permita hacer primero un prototipo de algo que no sabemos cómo hacer para después hacer el que ya queremos hacer más grande. Entonces no se entiende que la confianza tiene un valor, no se entiende que el líder comunitario no se puede pagar, sino que una persona como una como un lugar. No se entiende que nosotros hagamos a veces proyectos con clientes donde no existen, donde solo son relaciones de confianza y bloqueamos el espacio de trabajo por honorarios y cosas por el estilo. Entonces decíamos, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar cómo se puede construir solo con dinero o cómo se puede construir lo mismo con dinero y con recursos oscuros. Y esa va a ser nuestra exposición. Ya nos asignan el espacio en Venecia, nos toca la entrada en el Arsenal después del pabellón elemental y ahí ya nos dio miedo porque nos mandaron al estrado y todo bueno, no sabemos que Venecia era tan grande y fue la mejor que nos pudo pasar. Y a la vena empezaba ya la exposición de los invitados hablando de la economía. Y la guía de la Bienal en el Arsenal le hablaba desde la economía, que tampoco era muy importante eso. Y hicimos algo muy sencillo, como vieron. En el de Colsin hay palos de piedra, entonces con palos de piedra. En el otro, en el Guadalajara, el que hacemos con Infonavit, había un pabellón, tenemos un pabellón y lo elevamos con unas maderas locales y con cosas. Acá nos dieron plata. Entonces, ¿qué hacemos? Bien. 520.000 monedas de 1 centavo de euro expuestas en estos cuadraditos que son literalmente 1 metro cuadrado, dentro de las mismas cajas que las que nos envía el Banco de Italia todas las monedas. Lo interesante de esto es que ahí está el costo real por metro cuadrado de cada una de esas 8 intervenciones. Está escrito en árabe, inglés, español e italiano. Y esta es la exposición. Los proyectos construidos que estamos mostrando para que la gente no piense que es mentira, que nosotros no poco a poco, sino que sí está construido. Porque a veces sí uno piensa que no puede ser. Y un video mostrando cuáles son los recursos oscuros para que esto se haya podido hacer y la montaña de lo que cuesta construir en Venecia para que se entienda la que implica construir con mucho dinero y cero gestión de recursos o con pocos recursos y mucha gestión de recursos. Y eso es lo que les quería contar. Les dejo con un video para que entiendan ya finalmente cómo es toda la exhibición. Arabella invited 88 participants from 37 countries to experientially show projects where inventiveness has, or could, improve quality of life in the built environment. Alborda from Ecuador show that money is not necessarily the most important resource. Other assets, such as motivation and even the will to mess things up, can be good foundations for success. Their installation Dark Materials shows the production cost per square meter of 8 different projects to illustrate that cost is not directly related to quality. We will learn a lot from poor environments where the poorer and the tougher the conditions, the more you are required to be creative. So eventually you're not creating because you have a lot of means, and that actually the opposite, because you don't have enough means, then you have to be creative. So then you can learn from that. Y eso es lo que les quería contar. Cualquier pregunta, acá estoy. Gracias. Si quieres ver planos de los proyectos, todos están en la página web, está muy fácil de crear la información. Si tienen ahí ya cuestionamientos de cómo es toda la parte clara. Todo esto es lo que no se puede contar después de la parte de bueno, muchas gracias por estar aquí. Hace como 6 meses, y el semestre pasado, gestionamos acá en la facultad un espacio en el taller que tenemos que se llama Los Viernes del Cheto, que proyectáramos el documental que hicieron ustedes de hacer mucho con poco. De hecho, creo que tú mismo nos lo mandaste y todo. Y fue un éxito la proyección, pero lo que siento que
al ver todo lo que han hecho y desde dónde se posicionan frente al mundo y hacia dónde atacan y qué espacios de actuación tienen, como que siento que la sensación que nos deja es como de sorpresa. O sea, no sé si haya muchas preguntas, yo creo que hay en realidad muchas preguntas, pero no son tan académicas y tan desde dónde se posicionan o cómo entienden la participación o lados, son cosas que se podrían discutir, pero en realidad a mí me hace preguntarme mucho cómo lo hacen, o sea, como que creo que sí implica una forma de vida, y sobre todo una forma de vida pensando en que en realidad en este mundo y bajo el sistema en el que vivimos, todas las fuerzas están en contra de hacer lo que se está haciendo, ¿no? O sea, hay todo un sistema que ya funciona haciendo a la ciudad centros y periferias, todo un sistema que ya funciona con la informalidad, todo un sistema que solo observa ciertas formas de construir y que en la Facultad de Arquitectura nos enseña a diseñar desde una forma y a trabajar en ciertos campos. Entonces, mi pregunta es si se puede contestar, más allá de que viven de milagro, en realidad qué implica ese estilo de vida y que implica sobre todo, como lo que explicabas hace rato, como que en realidad todo aquello que no se tiene en dinero se hace en gestión. Entonces, como, ¿qué implica poder hacer toda esa gestión en cuanto a formas de vivir y como a plantearnos otras posibilidades en este mundo que en realidad está tan alrededor? Ya, una de las cosas que siempre parece que como que estamos en contracorriente, pero en verdad no estamos en contracorriente, estamos lo más metidos de la corriente, porque es la única manera que nosotros entendemos de poder ir sumando todas las fuerzas. Pues una cosa que sí hacemos es encontrar toda la gente que está operando, por ejemplo en el proyecto con Holcim o con cualquier otro proyecto, entender quién ya está metido en el lugar, qué cosas ya están funcionando y cómo como arquitectos lo poco o mucho que hagamos puede hacer que la cosa se mueva más, ¿verdad? Entonces, más que estar en contra es como estar entendiendo cómo nos metemos en esa corriente y fluimos, hacemos que todo fluya más rápido. Eso sí, una conciencia de eso. No es un anarquismo, si te das cuenta, al final. O sea, si bien estamos buscando trabajar en otro territorio, no hay una posición anárquica, más bien hay una posición de cooperación en cómo nos metemos. Ahora, ¿cómo sobrevivimos? Sí, de miles de maneras. Sí nos ha pasado años complicados donde hemos llegado a 6 meses sin sueldo. Eso sí nos ha pasado. Ahora, por suerte, solo un mes no hemos tenido sueldo en este año, pero nos dimos cuenta que hay cosas que teníamos que negociar en nuestras vidas también, que preferíamos hacer. Yo me acuerdo que cuando trabajaba con mi maestra, con José María Sáenz, yo admiraba mucho cómo la gente le veía a él. Él es un tipo súper sencillo y la gente siempre le admiraba por cómo pensaba y por lo que hacía. Y él decía, yo quiero que alguien me admire así, yo no quiero esa lógica del mundo desarrollado donde terminan por la cantidad de plata que tienen. Yo quisiera que alguien me vea así. Entonces, a la final, lo que nosotros hemos buscado es eso. Sí, tenemos que pagar arriendos, tenemos que pagar movilizaciones, uno de nosotros tiene 2 hijos, de esa vida nadie nos escapa. Pero a la final, ya con el tiempo, documentando bien, contando la historia y volviéndolo muy público, logramos un posicionamiento que hace que logremos un pago, que podamos negociar bien. Ahora ya podemos negociar bien, porque también al inicio negociábamos muy mal. Pero así todo a veces nos pasa. Pero lo que decía, no trabajamos de gratis, nunca le hacemos nada. Sabemos que la comunidad no te puede pagar como diseño, pero ahí es donde encontramos una universidad que financie la intervención y ellos nos pagan como honorarios como profesores. O encontramos una ONG que, no encontramos en realidad, nos llaman las ONGs que necesitan esos proyectos y ellos nos pagan a nosotros, no a la comunidad. Pero ha sido como 12 años de ir entendiendo cómo movernos. La academia nos da ciertas facilidades, ya no podemos dar clases en Ecuador. Nosotros no tenemos maestría, nos dedicamos a trabajar inmediatamente y nos graduamos, entonces ya por la ley de educación superior ya no podemos dar clases. Por eso damos clase afuera, o porque nos llaman también, no sé, pero ha sido como una manera de ir encontrando. Los proyectos privados también tienen tan bien cotizados en diseño. Pero siempre lo único que no es negociable es el fin para que vamos a trabajar. No nos interesa si vamos a hacer una casa. Ahora estamos haciendo, no sé, una casa de 500 metros cuadrados en el centro histórico.
un presupuesto bastante alto, pero igual llega con las mismas lógicas de lo que ves aquí. O sea, lo que no nos interesa es salir de esas búsquedas desde lo material, desde lo social, desde lo ambiental que va modelando el Estado. Eso no nos interesa salir. Y por eso también estamos dispuestos a hacer proyectos donde cobremos menos, los proyectos donde cobremos más, o a inventar nuevos proyectos. Por ejemplo, para los fondos de cultura siempre estamos aplicando con proyectos. Y son fondos de cultura que financian por lo general, no sé, libros, presentaciones de teatro, desarrollo artístico, pero siempre encontramos la manera de escribir los fondos para terminar con intervenciones arquitectónicas. Eso también hacemos, pero de todo lado siempre estamos buscando cosas. ¿Alguien más? Hablabas hace un momento de José María Sáenz, ¿no? Como una autoridad académica relevante. Y evidentemente su práctica, su trabajo, su obra ha permeado en algunas otras comunicaciones en algunos otros países. Pero ¿reconoces alguna otra práctica que en otros países pueda dar un cambio de rumbo en la manera de cómo se está entendiendo desde la región de arquitectura que está produciendo? ¿Te reconoces en algunos otros colectivos, en algunos arquitectos que estén haciendo cosas similares? Y José es siempre el primero, porque es con el que nos formamos en la universidad. Y es el que forma nuestro pensamiento y nos hace entender el rigor, básicamente, de con lo que trabajamos. Después llega un momento en que, claro, cuando nosotros estudiamos, Latinoamérica no existía en el mundo. En historia, en teoría, en análisis, todos los proyectos que a mí me tocaron siempre eran en Europa, Estados Unidos y Japón, porque allá está el pensamiento. Nosotros, algo que nos ha costado mucho como sociedad latinoamericana es querer vernos a nosotros mismos y generar nuestras propias referencias y mecanismos de valoración. Entonces, no tenía mayor conocimiento hasta que un día en una bienal de arquitectura en Quito veo la obra de Solano Benítez y digo, opa, ¿esto qué es? Esto no tiene sentido dentro de todo lo que yo he visto. Eso fue una ruptura en nuestra cabeza cuando vimos la obra de Solano Benítez, que dijimos, hay una manera de producir muy propia desde el territorio. Solano hace lo que hace porque está ahí en ese momento específico. Si él estaba en otro país, produciría de otra manera. Entonces ahí había un pensamiento que nos llamó a nosotros demasiado la atención. Después conocemos la obra de Rocha y de Gabriel acá, y también nos volvió con la misma imagen. O sea, hay gente que está entendiendo un lugar de manera tan específica, tan local y a la vez tan contemporáneo, que el discurso se vuelve muy global. Esas fueron como cosas que a nosotros nos fueron rompiendo la cabeza. En México siempre, desde que conocimos la obra de Rocha, y después ya fuimos amigos de Mauricio y de Gabriela, y con Solano y Gloria en Paraguay, son como esas dos puntas, tanto norte o sur, que a nosotros siempre nos fueron marcando de estar encontrando qué hay en ese territorio tan propio, ese territorio, y no buscar como lenguajes fuera o cosas fuera. Y después, cuando vemos la obra de Santiago Cirujera en España, por recetas urbanas, eso también cambia nuestra manera de entender, porque entendemos que podemos trabajar en otros escenarios. Ahí, como cuando vemos la obra de Cirujera y todas las cosas que hacía, con todo el ingenio y el diseño, dijimos, no, esto también es brutal. Entonces hay como que esos tres lados, pero los que de una u otra manera nosotros hemos visto, y después hay más gente. Ahora hay más gente, porque Latinoamérica ya es parte de ese discurso más global. Nos siguen viendo de manera romantizada, nos siguen viendo como pobres ingeniosos, pero al menos ya hay más cabida al pensamiento latinoamericano, y los latinoamericanos también ya nos creemos un poco más. Ya no se necesita una validación desde el norte tan fuerte. Entonces creo que sí, el paradigma cambió, pero eso viene después de la crisis de 2008, cuando pronto se quedan sin piso con su sistema y comienzan a ver hacia otros lados. Yo a partir de eso comencé a ver que había mucho más interés ya de Latinoamérica. Y comienzan a salir, claro, y ahí, como son casi de la misma generación, entre Solano Benítez, La Arena, Angelo Gucci, todos ellos son como los, al menos al sur, porque de acá no sé tanto en ese sentido, pero como que son una punta de lanza hacia el mundo, y con eso Latinoamérica comienza a llamar mucho la atención.
Pero va mucho por ahí lo que a nosotros nos llamaba la atención. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a ustedes con nosotros, y yo quisiera también agradecer a Javi Carrillo, pero bueno, en este caso me parece que es fundamental que hagamos una mancuerna. En este sentido, creo que es fundamental entender que Loreta y Gaby están construyendo también dentro de la facultad un proyecto que tiene muchas afinidades con lo que tú has presentado y con lo que has estado en el taller RX también compartiendo con ellos. Yo quisiera decirles que están aquí, pero no sé si todos son de RX, pero en realidad RX logró tener un financiamiento a través de Holcim, y en ese sentido el trabajo de Loreta, que es el X1 y luego de Gaby 2, me parece que es fundamental el poder acercar estos recursos a lo que tú acabas de mencionar. Si ustedes quieren ver plantas, quieren ver detalles, métanse a la página. Para eso no te necesitamos. Pero lo que tú estás compartiendo con nosotros es tu experiencia. Entonces, esto que acabo yo de escuchar sobre la gestión, por ejemplo, es uno de los aspectos que siempre pensábamos que eran, además de, o después de, que no formaban parte del trabajo de la reserva. Y creo que en ese sentido, tanto la pregunta que te hizo Emilio, que es el coordinador, ya lo conoces, de la licenciatura en arquitectura de la facultad, y que está en una persecución sobre este pensamiento latinoamericano del que tú hablas, ¿sí? Que corresponde a esta generación en donde los paradigmas de la arquitectura van cambiando. Nosotros ayer hicimos una colección en donación que tenía exactamente lo que tú mencionaste. Todas las revistas europeas y todas las revistas americanas, y desde luego Japan Architect, ¿no? O sea, una donación de una generación de 70 y pico de años que donan a la universidad su colección de revistas. 3.000 ejemplares, un número entero de revistas, ¿no? Pero el pensamiento latinoamericano es un pensamiento que todavía no acaba de consolidarse y que no sabe cómo difundirse. Entonces creo que tu presencia aquí nos ayuda a consolidar este proyecto de difusión en Latinoamérica que tenemos que construir. Tú dijiste dos cosas, nos ven romantizados, creo que aquí en español aquí romantizado sería pues, a lo mejor románticamente, o nos ven como pobres ingeniosos, ¿sí? Que creo que son dos cosas que yo me voy a llevar, que yo me voy a Panamá el domingo, ya las apunté y las estoy llevando. Las estoy llevando porque me parece que sí es la forma en la que nosotros nos vemos. O sea, no solo como nos ven, sino nosotros como nos vemos. Y tú hablas de una generación que se ve y se entiende diferente. No nada más se presenta diferente. O sea, no es solo un discurso que creo que podemos compartir con los estudiantes. Tú lo acabas de mencionar, es una forma de vida, ¿no? Pero es una forma de vida que va asociada justamente a esta práctica, pero sobre todo a esta forma de ver la realidad y de entender la realidad y de entender sobre todo estos actores que hay en la realidad. Lo que ustedes presentaron en Venecia, pues sí, o sea, lo que nosotros hacemos aquí nunca valdrá lo que se hace en Venecia o en cualquier lugar de Europa, pero eso significa que nuestra realidad es diferente y es una aproximación distinta, y creo que eso nos has compartido hoy. Yo te quiero agradecer que además de haber venido a RX, hayas compartido esta presentación con todos los que asistieron y a quienes yo creo que quedaste muy impactados sobre todo, porque lo que pasa es que cuando hay preguntas, las preguntas son, bueno, ¿y por qué la puerta? ¿O cómo subieron el, no? O sea, sacaron la palma para pegarle mucho, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas siempre, la pregunta que hizo el compañero, es una pregunta que sí habla de un entendimiento de lo que se presenta, ¿sí? Porque siempre hay preguntas, ¿cómo le haces? ¿Cómo? Pero pregunta, y yo quiero también felicitarte a ti por haber entendido realmente la forma de aproximación y sobre todo hacer una pregunta que valida tu presencia aquí, con su pregunta, tu respuesta creo que valida el teatro completo, ¿no? Valida el hecho de que alguien haya captado la forma en la que ustedes, porque aparte son un colectivo, ustedes ven, ustedes hacen, ustedes entienden esta realidad
de un país que siempre pensamos que Latinoamérica somos iguales y tampoco somos iguales. Esa es otra. Sí, o sea, como que siempre no, Latinoamérica somos todos iguales, no. Y ustedes y nosotros más cercanos, porque Argentina y Chile siempre son como que otra realidad latinoamericana, ¿no? Pero creo que México está en un borde, en otro borde Brasil y Chile, y pareciera que el resto todo el mundo es uniforme, y tampoco es uniforme. Ni la relación norte-sur es nada uniforme, ¿no? Tenemos muchos puntos de contacto, pero también muchas diferencias, y esto creo que es la parte importante. Pero yo te agradezco a ti tu pregunta, particularmente, te agradezco que haya sido una pregunta que sí es el resultado de de un diálogo en donde no está hablando un estudiante y un profesional, sino que en realidad estás hablando en pares. Y es una pregunta de pares la que tú hiciste, y la respuesta que tuviste, pues creo que hay que aplaudirla, porque en realidad no es hacer, y no es un discurso vano, sino que es todo un entramado que se genera para poder desarrollar proyectos como los que ustedes hacen, ¿no? Y para tener reconocimiento que ustedes tienen, que esa es la otra parte, ¿no? ¿Sí? Creo que es fundamental. No, a mí me parece fundamental resaltar y es regresar otra vez a esta cuestión de la gestión del proyecto en arquitectura, que ya lo dijo David, lo dijo Marcos y te lo respondieron a ti. Son procesos que normalmente a los que no les damos valor y que muchas veces toman mucho más tiempo y más creatividad que el hecho de sentarnos a resolver técnicamente un proyecto, ¿no? Que claramente hay todo ese valor de la arquitectura, pero esta cuestión de la gestión, cómo empezar a transformar situaciones que tienen un status quo a partir de la gestión y de implementar las cosas con arquitectura o de transformación del espacio, creo que es una de las grandes cualidades que existen en América Latina, en México, en estos países en la que todos tenemos que ser excesivamente creativos, porque no es nada más esperar al cliente que va a llegar y decirnos quiero que me hagas esto, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que tenemos que decir conviene hacer esto para transformar esto y esto, ¿no? Con arquitectura, que es lo que nosotros sabemos hacer y saber de todas esas prácticas, ¿no? Que es una cuestión que los arquitectos estamos empezando a tener que hacer y que empieza a ser una formación que, por ejemplo, en nuestra generación nos autodamos y seguramente en las siguientes empezará a haber ese eco en la academia, ¿no? Empezar a entender que es una parte de la formación del arquitecto del siglo XXI o del futuro arquitecto que se enfrentará a estas condiciones a las que pues, ya nos estamos enfrentando en estas generaciones. Con respecto a la gestión, ¿por qué entramos en eso? Porque encontramos un espacio de producción ahí para ser arquitectos. Quizás si encontrábamos espacio en otro lado, no todos necesitan ser gestores. Yo tengo amigos al que su papá le dio la constructora, él no necesita ser gestión. O tengo otros amigos donde los tíos le encargan la casa de playa, y también está bien. O sea, lo que nosotros entramos en un sistema de gestión porque encontramos que era la única manera para nosotros de ser arquitectos, de poder hacer arquitectura, de poder habilitar espacios. En realidad no es porque en realidad teníamos una aproximación social al proyecto y nada por el estilo. Simplemente queríamos hacer cosas, nada más, como todos los que estudian. Cuando uno estudia no quiere ver que la maqueta se construya al final. Y ese fue el camino que encontramos. O sea, con el tiempo fuimos modelando una forma de producir y ese camino lo implementamos. Pero es nuestro camino. Hay gente que la gestión no va a hacer. Hay gente que sí. Hay gente que tiene acceso. Yo he visto, por ejemplo, a amigos con proyectos extremadamente buenos que no necesitaron hacer nada de gestión nunca. Porque ya vienen de otro sistema. Pero al final son minoría. Entonces, de eso sí es lo que cambia. Y también cambia que, claro, te forman para armar un portafolio para ir a una oficina, no para producir. Nosotros de verdad que queríamos producir. Yo la única oficina a la que quería ir era la de José María. Y José María trabaja con una persona. Y obviamente, como las mujeres se gradúan primero, las mejores amigas se graduaron para enseñar cosas y ya no tuve el espacio, pero consiguió que cuando yo ya me logro graduar, ya sale y yo de todo. Pero no tenía más de esperanza, no tenía otro lugar para ir. Yo sabía que cuando salga de ahí ya tenía que hacer
Pues es como más como cada uno se arma el camino. Y bueno, antes que nada te quiero felicitar porque la simplicidad de tu plática hace que señoras como nosotras que no tenemos ni idea de lo que es la arquitectura, entendamos pues, todo eso que estás diciendo puede hacer más con ellos, ¿no? Se me hace un proyecto padrísimo. Yo estoy aquí con mi hijo me mandó y dijo, mamá, por favor, tienes que ir, yo quiero trabajar con los de Ecuador y algún día voy a trabajar con ellos y toda la vida está con sus rollos de que quiere hacer una ONG y de que quiere ayudar a las comunidades, ella es como los apliquen, sí, en varias partes, y le atrae mucho todo este tipo de proyectos, ¿no? Yo le dije a mi hermano, oye, acompáñame, yo no quiero ir sola, no sé qué onda. La verdad sí llegué y vi muy poca gente al principio pues me saqué de onda, porque dije, oye, pues como una plática tan interesante y que los chicos no estén interesados en venir cuando debería estar estudiando, ¿no? Sin embargo, yo creo que si tú logras sembrar, como bien lo dijiste ahorita, ¿no? Trabajabas con una persona, si logras sembrar una semilla, por ejemplo en este caso del chico en mí, en nosotras, yo creo que con eso te puedo decir feliz, porque ¿de qué te sirve tener a lo mejor aquí, no sé, 100 personas si a lo mejor no sembraste nada, ¿no? Por lo menos en mí, que mi hijo me mandó y que mamá tienes que ir porque si eso es lo que yo estudié, eso es lo que me apasiona, eso es lo que quiero hacer en la vida, pues quiero que mi papá y tú entiendan, porque a veces no lo entendemos, a veces él se quiere ir a las comunidades a trabajar y todo esto, lo que tú explicas ahorita justamente, ¿no? Y uno como papá siempre, oye, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Y para eso estudiaste en una de las mejores universidades del mundo para ganar 2 pesos. Entonces, ahora entiendo, la verdad, después de ver esta charla, digo, oye, ahora entiendo por qué le apasiona tanto, él me manda fotos de Solano Benítez y me manda fotos de que las dejas voladoras y que las no sé qué. Y yo digo, wow, la verdad son proyectos increíbles, o sea, yo creo que esto es el futuro, como yo lo digo, este es el futuro, porque además, hacer más con menos es utilizar los recursos naturales que tenemos y que cada vez son menos, y que podemos hacer con esos recursos, pues ahora por todo lo que es sustentable, ¿no? Arquitectura sustentable y lo que es el futuro, ¿no? Realmente, pues, sobre todo para las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, yo antes que nada te quiero felicitar porque pudimos entender, a pesar de no ser arquitectas, pudimos entender y nos transmitiste realmente lo que querías transmitir. O sea, de verdad a mí sí me llegó y entendí todo. Y me encantaría tener una casita de estas, bueno, yo sería la más feliz, trepada allá arriba, la más feliz, ¿eh? Felicidades por su estilo de vida. Gracias. Que usted me entienda lo que quiere su hijo es normal, porque el sistema nos mete una figura de cómo tiene que ser. Nuestros papás tampoco entendían. O sea, tampoco, también les perturbaba. O sea, era, ¿por qué no puede tener un trabajo de bien? O sea, ya, era como, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, ya van pasando los años, ya se graduaron, porque en un inicio como que parecía medio, no sé, tal vez pensaban que era un hobby, hasta que ya encontremos algo de verdad, pero es normal, nosotros tampoco sabíamos a dónde íbamos, tampoco sabíamos si iba a ser sostenible, tampoco, nada. Ahora ya la incertidumbre ya es parte de ella, ya sabemos que siempre va a pasar algo nos vamos a inventar y va a fluir, pero para nuestros papás fue igual, o sea, era como, ¿qué es eso? Con el agradecimiento que acaba de expresar la señora, yo quisiera agradecerte, David, el haber participado en esta presentación, en el taller de México. Agradecer que hayas venido a México, que hayas mostrado cómo se puede construir una realidad diferente en el paradigma de la arquitectura. Y eso es efectivamente un camino que está en construcción y que responde a lo que está pasando con la realidad en todos los países, particularmente en Latinoamérica, que sí nos hermana en realidad con Ecuador. Nos hermana porque hay muchos puntos de contacto, más fuerte que con otros países. A lo mejor con Perú y con Ecuador creo que hay puntos de contacto más fuertes con otros regiones de Latinoamérica. Quiero agradecer. Gracias. Y habitualmente les regalamos un libro a quienes vienen.
Este libro Naturaleza en el Habitar es parte del trabajo que se ha desarrollado un trabajo de investigación en la facultad y algo que tiene que ver con esta idea de que hemos comentado país y paisaje, el paisaje, la construcción de esta imaginario del paisaje que tiene que ver con México y con una realidad también compartimos nosotros. Le agradezco muchísimo. Y desde luego a Loreta todo este trabajo que hay que hacer de gestión para que finalmente David también